La jornada electoral en Colombia dejó mucho más que cifras, porcentajes y resultados oficiales. Como suele ocurrir en momentos de alta tensión política, el efecto de las urnas no se limitó al terreno institucional, sino que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde distintas figuras públicas comenzaron a opinar, reaccionar y lanzar mensajes que encendieron aún más el debate nacional. En medio de ese ambiente, la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial se convirtió en el centro de atención, no solo por su impacto político, sino también por la cadena de comentarios que provocó entre cantantes, actrices y personajes muy reconocidos del entretenimiento colombiano. Lo que para algunos era una simple celebración democrática, para otros fue la antesala de nuevos cruces verbales en el espacio digital, un escenario donde hoy se discuten las emociones, las diferencias ideológicas y las posturas de quienes no dudan en expresar públicamente lo que piensan. En ese contexto apareció Adriana Lucía, quien decidió poner sobre la mesa una observación directa sobre la reacción de los seguidores del sector ganador, y ese mensaje terminó recibiendo una réplica inmediata por parte de Marbelle, una respuesta que no tardó en viralizarse y en dividir aún más las opiniones. Todo comenzó después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil diera a conocer el balance final del escrutinio, ratificando la consistencia de los resultados entregados en el preconteo. Según informó la entidad, el proceso electoral se desarrolló con una participación amplia de miles de personas distribuidas en casi 3.000 comisiones escrutadoras, lo que permitió revisar con detalle cada una de las mesas y confirmar que las diferencias entre los datos preliminares y los definitivos fueron mínimas. Ese anuncio sirvió como punto de partida para la discusión pública sobre la segunda vuelta presidencial y, de inmediato, el nombre de Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la conversación. Su triunfo fue asumido por sus simpatizantes como una victoria contundente, mientras que en otros sectores generó cautela, críticas y una amplia lectura política sobre el rumbo que podría tomar el país después de esa jornada decisiva. Como ocurre con frecuencia en Colombia, el desenlace electoral no solo activó análisis entre expertos y opinadores, sino que también despertó reacciones espontáneas entre artistas y personas conocidas que tienen gran alcance en plataformas como X, Instagram y otras redes donde cada comentario puede escalar en cuestión de minutos. En ese ambiente de euforia, sorpresa y discusión, Adriana Lucía publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y detractores. La cantante, reconocida por su trayectoria artística y por su participación frecuente en debates públicos, escribió una reflexión dirigida a quienes respaldaban al sector de derecha, cuestionando el tono de entusiasmo con el que celebraban la victoria. Su comentario nació de la observación de que muchos simpatizantes parecían estar reaccionando con una intensidad que ella consideró llamativa, casi desbordada. ¿Por qué están tan alebrestados?, escribió, y luego añadió una serie de expresiones con las que insinuó que esperaba de ellos una actitud más tranquila, más relajada y menos confrontativa. En su mensaje, Adriana Lucía sugirió que, después de los resultados, lo más lógico sería ver a los ganadores serenos, contentos y sin necesidad de entrar en provocaciones o en actitudes exageradas. Su publicación no tardó en difundirse ampliamente, alimentando la conversación sobre la manera en que distintas figuras públicas interpretan y expresan sus posiciones políticas ante la audiencia digital. La reacción de Adriana Lucía, sin embargo, no fue recibida con silencio. Al contrario, terminó abriendo la puerta a una respuesta que se convirtió en el principal foco de atención del intercambio. Marbelle, cantante también muy conocida en Colombia y acostumbrada a expresar de forma frontal sus opiniones políticas y personales, salió al paso del comentario con un tono totalmente distinto, marcado por la ironía, la fuerza verbal y el estilo sin filtros que la caracteriza. Su respuesta fue breve, directa y cargada de humor provocador: estamos con piquiña en el culo de la felicidad. Con esa frase, Marbelle no solo replicó el cuestionamiento de Adriana Lucía, sino que además dejó claro que, desde su perspectiva, lo que predominaba entre los simpatizantes de Abelardo de la Espriella era una mezcla de entusiasmo, celebración y desahogo emocional después de una contienda electoral intensa. El comentario, por su lenguaje coloquial y su tono desafiante, no pasó desapercibido. Muy por el contrario, se expandió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios lo replicaron, lo comentaron y lo utilizaron como una forma de resumir el clima de exaltación que acompañó la victoria del candidato. La respuesta de Marbelle fue interpretada de distintas maneras. Para unos, fue una muestra de autenticidad y de respaldo sin ambigüedades a quienes celebraban el resultado. Para otros, se trató de una provocación innecesaria que solo contribuía a subir la temperatura de una conversación ya bastante polarizada. Pero justamente esa polarización fue lo que terminó dando mayor fuerza al intercambio. En Colombia, la política y el espectáculo llevan años cruzándose en el debate público, y las redes sociales han convertido cualquier comentario de un artista en una pieza capaz de generar cientos o miles de respuestas.
Cada publicación se analiza, se comparte y se resignifica según la postura de quien la lee. Por eso, el enfrentamiento verbal entre Adriana Lucía y Marbelle no fue un episodio aislado, sino un reflejo de una realidad más amplia, la manera en que la esfera pública digital se ha convertido en un campo de disputa permanente donde la emoción pesa tanto como la razón y donde la identidad política se expresa sin intermediarios. El eco de la frase de Marbelle se sintió con rapidez. Muchos usuarios celebraron su espontaneidad y la utilizaron para describir el ambiente de euforia entre los seguidores del triunfo de Abelardo de la Espriella. Otros, por el contrario, criticaron la crudeza del mensaje y consideraron que alimentaba innecesariamente la confrontación entre sectores ideológicos opuestos. En cualquier caso, el intercambio logró algo que pocas veces pasa desapercibido en estos escenarios: poner a conversar a miles de personas sobre la misma publicación. La disputa dejó en evidencia cómo una frase aparentemente ligera puede convertirse en un símbolo de adhesión política o en una provocación ofensiva, dependiendo del ojo con que se mire. Marbelle, consciente o no del efecto de sus palabras, logró instalar una expresión que sus seguidores asumieron como un grito de victoria, una descarga emocional que resumía la satisfacción por el resultado electoral. Adriana Lucía, por su parte, quedó en el lugar de quien cuestionó el exceso, la fusividad y el tono de celebración que ella interpretó como desmedido. Detrás de ese choque puntual hay una dinámica mucho más grande, el lugar que ocupan las figuras del entretenimiento dentro de la conversación política contemporánea. Ya no se trata solo de actores, cantantes o presentadores opinando de forma aislada sobre temas de actualidad, sino de personalidades capaces de influir en comunidades enteras gracias a su visibilidad, su tono y su estilo comunicativo. En el caso colombiano, ese fenómeno se ha intensificado en los últimos años, especialmente cuando aparecen elecciones, decisiones judiciales, reformas o debates de gran impacto. Las redes se vuelven entonces una especie de escenario paralelo, en el que la disputa entre sectores se expresa con memes, frases cortas, indirectas y respuestas que viajan a gran velocidad. En ese contexto, Marbelle y Adriana Lucía representan dos formas distintas de intervenir en la discusión pública, una, más frontal y emocional, la otra, más reflexiva o crítica desde un registro que busca señalar el comportamiento del contrario. Ambas terminan aportando combustible a un ambiente donde la polarización no cede y donde cada palabra puede ser interpretada como una toma de partido. La intensidad de la discusión confirma algo que en Colombia ya es evidente desde hace tiempo: la política no se vive únicamente en las urnas, sino también en la conversación diaria que se desarrolla en el entorno digital. Allí, los triunfos y las derrotas se procesan en tiempo real, acompañados de reacciones emocionales que muchas veces cuentan más que los discursos formales. Cuando una figura como Marbelle responde con una frase tan sonora, no solo está contestando a otra artista, sino también posicionándose ante una comunidad que la sigue, la respalda o la cuestiona. Lo mismo ocurre con Adriana Lucía, cuya observación sobre los simpatizantes de derecha también revela una postura frente al tono con que se celebran ciertas victorias. Ninguna de las dos intervenciones es inocente, porque ambas están cargadas de sentido político, de identidad y de una forma particular de entender la conversación pública. Por eso el episodio trascendió el intercambio personal y terminó siendo leído como una muestra de la división ideológica que sigue marcando el pulso del país. A este cruce de opiniones se sumó además otro elemento que reforzó el clima de discusión: la aparición posterior de Margarita Rosa de Francisco, quien también decidió pronunciarse tras la jornada electoral. La actriz y escritora, identificada por muchos como una voz crítica dentro del debate nacional, optó por hacer visible su perspectiva luego de permanecer en silencio durante un tiempo tras los comicios. Su respaldo abierto a Iván Cepeda durante la campaña había dejado en claro cuál era su inclinación, por lo que su regreso a las redes era esperado por seguidores y opositores. Finalmente, reapareció con una frase que, aunque menos explosiva que la de Marbelle, también fue interpretada como una lectura directa sobre la actitud del entorno político ganador. Pero celebré, pues. Yo no sé por qué siguen echando babasa. Ni yo estoy tan amargada, escribió en su cuenta X, con un tono que mezclaba sorpresa, ironía y cierta invitación a moderar la confrontación verbal. Su intervención fue recibida como una especie de llamado a bajar la intensidad del intercambio y a permitir que el festejo o la crítica se expresen sin seguir escalando el conflicto. La presencia de Margarita Rosa de Francisco en esa conversación añadió otra capa al debate, porque mostró que la discusión no se limita a una sola postura ni a una sola figura pública. Más bien, evidencia que dentro del mundo cultural y artístico colombiano hay múltiples maneras de asumir los hechos políticos. Algunas voces optan por la confrontación directa, otras por la ironía, otras por la crítica calmada y otras por el silencio temporal. Pero todas, en conjunto, terminan formando parte de una misma escena donde la opinión pública se construye a partir de intercambios fragmentados, mensajes breves y reacciones muy rápidas.
En ese escenario, las redes sociales no solo amplifican lo que se dice, sino también la forma en que se dice. Una expresión coloquial, una frase irónica o una observación aparentemente simple pueden convertirse en noticia, en tendencia o en símbolo de una posición. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con el intercambio entre Adriana Lucía y Marbelle, dos maneras opuestas de interpretar un mismo momento electoral, una conversación que se salió del ámbito personal para convertirse en un reflejo del país dividido. Lo más llamativo del caso es que, aun cuando las frases tienen tonos muy distintos, tanto la observación de Adriana Lucía como la respuesta de Marbelle y el comentario de Margarita Rosa de Francisco apuntan a una misma realidad, la dificultad que existe para procesar políticamente la victoria o la derrota sin que la emoción tome el control de la conversación. En una sociedad tan polarizada, los mensajes no se leen únicamente por su contenido literal, sino por el lugar desde el que se emiten y por la historia previa de quien los publica. Por eso un comentario sobre el ánimo de los simpatizantes puede percibirse como una crítica legítima o como una provocación, por eso una respuesta sarcástica puede verse como humor o como agresión. En el fondo, todos estos intercambios muestran que la disputa política en Colombia no se limita a una elección, sino que continúa después, en las redes, en los medios y en cada espacio donde la ciudadanía busca expresar su postura. Marbelle y Adriana Lucía, en este caso, no hicieron más que poner en evidencia ese clima, cada una desde su estilo y con su propia carga simbólica. La viralización del intercambio confirmó también que las figuras del entretenimiento siguen teniendo un poder inmenso para mover la conversación pública. No se trata solo de sus carreras artísticas, sino de la capacidad que tienen para conectar con amplios grupos de personas que se identifican con su forma de hablar, de pensar o de posicionarse. En una época en la que los algoritmos premian la reacción rápida y el contenido que genera polémica, frases como la de Marbelle se expanden con enorme facilidad. Eso hace que una discusión aparentemente pequeña termine convertida en un tema nacional, porque el público encuentra en ella una forma de expresar sus propias emociones y frustraciones. Así, cada publicación se convierte en un espejo de la sociedad y cada respuesta en una oportunidad para que distintos sectores se reafirmen. La política, el espectáculo y la cultura digital se entrelazan de una manera tan fuerte que ya resulta imposible separarlos del todo. En definitiva, lo sucedido tras la victoria de Abelardo de la Espriella dejó mucho más que un resultado electoral. Dejó una conversación encendida, una confrontación verbal entre figuras muy conocidas y una nueva muestra de cómo la discusión pública en Colombia se alimenta de la emoción, la ironía y la polarización. Adriana Lucía cuestionó la fusividad de los simpatizantes de derecha, Marbelle respondió con una frase que se volvió viral y que muchos celebraron como expresión de alegría y desahogo, y Margarita Rosa de Francisco también aportó su visión, sumándose a la ola de comentarios que rodeó la jornada. Todo ello confirma que las redes ya no son un simple espacio de opinión, sino una verdadera arena donde se disputan narrativas, sensibilidades y posiciones ideológicas. Y mientras ese ambiente continúe, cada reacción de una figura pública seguirá teniendo el potencial de encender la conversación nacional. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y deja tu comentario para seguir compartiendo este tipo de información y mantenerte al día con lo que está pasando en la política y en las redes sociales. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.